Bienvenido, Fernando Aramburu, licenciado en informática, emprendedor tecnológico, papá de Lucas y Emma, activista por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y vicepresidente de Infancia Compartida. Te agradezco mucho el tema de acceder a esta entrevista, Fernando. Por favor, todo lo contrario, gracias a vos por darle espacio a infancia. Así que gracias. Te quiero preguntar de dónde surgió la iniciativa de fundar Infancia Compartida. Mirá, infancia nace en el inicio de la pandemia, digamos, allá por finales de abril de 2020, si no me falla la memoria, como el resultado de que si bien había otras ONGs u otras asociaciones trabajando en la obstrucción de vínculos, eh, nace un poco de un grupo yo le digo medio en chiste, digo un grupo de locos que, que decidimos de alguna manera dar un paso al costado de las otras organizaciones y buscar una solución pacífica con foco absolutamente en el niño eh, y proponiendo cosas. Era típico, y en general digo en Argentina es típico de cualquier organización o movimiento es salir a quejarse, pero nunca traer posibles soluciones. Aún cuando esas soluciones vienen de gente que ni siquiera se dedica a la materia, digo, en nuestro caso somos todos progenitores, digo, hay mamás, papás, abuelos, abuelas, tíos, eh, hasta de alguna manera niños, diría ex niños obstruidos porque es gente que fue obstruida de niño y ahora de adulto quiere formar parte de la ONG. Pero de alguna manera ninguno es eh, ni abogado, ni psicólogo, digo, más allá de que hay abogados, hay psicólogos, hasta en esos casos particulares, lo personal lo marca tanto que hasta es muy difícil decir, ah, no, soy psicólogo, o soy abogado. Entonces las soluciones nuestras vienen digamos, de la realidad, de ver cómo funcionan las cosas, eh, o mejor dicho, de ver cómo no funcionan las cosas. Y traer soluciones, aun cuando después, digo, nos ha pasado que después, digo, con el tiempo uno va leyendo y se va capacitando y te encontrás que el 95% de las cosas están escritas. De alguna manera, digo, yo soy el señor analogía y en infancia siempre me cargan por mis analogías, pero es como que, digo, uno que no conoce del tránsito, se le ocurre inventar un dispositivo para poner en todas las esquinas que tenga tres colores, uno pasa, el otro frena y el otro cuidado, y cuando mirás la ley decís, ah, pará, existe, es el semáforo. Entonces digo, no es que se nos ocurrió un dispositivo mejor, muchas veces lo que se nos ocurría eran las soluciones que están escritas, solo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Exactamente. Pero bueno, nada, infancia nace ya digo, de ese grupo de locos que de alguna manera hoy, eh, ese grupo, casi inmediatamente, ese grupo se convirtió en familia. Eh, y hasta nos pasó algo muy raro, más allá de que muchos de nosotros veníamos de otras ONGs, eh, vernos, digamos, es como que te conoces con alguien más en profundidad cuando tu relación de amistad nace de un mal momento y no de un buen momento. Pero digo, en general uno se conoce con uno contándole lo positivo de uno. Desde, no sé, de qué buen profesional que soy, o no sé, qué buenas vacaciones pasé, o no sé, digamos, todo lo positivo que uno cree. Y acá, en infancia, una cosa que se da es que uno conoce al otro apoyándose en el hombro y largándose a llorar porque uno no puede ver a sus hijos, no conoce a sus nietos, no ve a sus nietos, no ve a su familia. Y la relación que se forma es absolutamente diferente, como que de pronto te encontrás con alguien que pareces conocerlo hace 30 años. Y lo digo, ¿y por qué combino esto? Porque se dio justo el nacimiento de infancia, se da en la pandemia, y nos pasó, por ejemplo, que la primera vez que vi presencialmente a dos de los socios fundadores de infancia,
digamos, la primera vez que lo vi presencialmente y no por Zoom o cualquiera de las herramientas virtuales, fue el día que fuimos a firmar la creación de la organización. Y nos dimos un abrazo en plena pandemia, o sea, que rompimos, llamarle todos los protocolos, nos dimos un abrazo que yo creo que ni con mi hermano me he dado un abrazo y digo, y con mi hermano tengo una excelente relación, digo, pero uno no sé, no tiene ese tipo de vínculo tocado por situaciones tan dolorosas y tristes como puede ser, ya digo, desde el no ver a nuestros hijos a, digamos, a situaciones parecidas que es verlos, pero muy restringido, o verlos en situaciones ridículas, o ver que la vida de nuestra, pero principalmente de nuestros hijos, está controlada eh, por alguien, no voy a decir, digamos, alguien externo como un juez, digo, más allá de si es bueno o malo, es imposible que un juez esté en cada uno de todos los detalles. Entonces, obviamente, y ya digo, no la parte que podemos criticar al Poder Judicial, sino la parte esperable, es como, no sé, digo, pongamos que un conflicto lo arreglara un abogado, el abogado no va a estar en cada uno de los detalles analizando todas las situaciones para ver si tus hijos pueden ir o no al cumpleaños de un familiar. Entonces, digo, uno se ve en la situación tan rara de que se pierde un cumpleaños de un familiar o va al cumpleaños de un familiar sin sus hijos o cosas así, que es muy difícil llevar una vida normal y de paz viviendo esa situación. Entonces, digo, todas las complicaciones que uno vive y que uno se imagina que sus hijos viven. Y quizás ahí es donde más pone foco infancia, que es más allá de nosotros los adultos, es qué pasa con los niños. Escúchame, Y digo, Fernando, y lo otro que me estaba olvidando decirte es una de las cosas que hace infancia como regla, vamos a poner, o dos de las cosas que define infancia como regla, es una, ser completamente apartidario, o sea, no se trae jamás temas políticos o demás, más allá de que después podamos tener alguna reunión con un político, y eso no quiere decir que estemos a favor o en contra de ujú, este ni de los sí, demás. Y lo otro, que quizás lo más importante y lo que marca un poco de quiénes somos los que estamos en infancia, es de alguna manera sabemos que lo que estamos luchando no va a repercutir sobre nuestro caso particular. O sea, ninguno de los que estamos en infancia participando activamente creemos o buscamos solucionar nuestra situación particular. Sabemos que quizás esta generación de niños ya metidas en el conflicto está, llamémosle, arruinada en cuanto a la solución a este problema, no que los niños están no, arruinados, no, entiendo. eh, y que estamos luchando para que las siguientes generaciones o que los siguientes, digamos, como diciendo, trabajamos hoy para que en el mes siguiente haya menos niños obstruidos. No para el caso particular de mis hijos, los hijos de cualquiera de los que trabajan en mi infancia. Fernando, ¿quiénes son los fundadores? Los fundadores originales Ujú. somos cuatro, que ya digo, nació de una reunión así casi de casualidad, dijimos, si hacemos la nuestra, eh, que son Fernando Torres, Adrián Alfaro, Pablo Mangiarotti y yo. De ahí nació de alguna manera Infancia. Eh, Después, casi inmediatamente, se sumaron otros tres papás, Juan Manuel Foster, Sebastián Aguilar y Gustavo Crespo. Y luego diría que menos de un mes, que fue el crecimiento exponencial que tuvo en pandemia Infancia, se sumaron muy fuertemente cuatro otras personas: Alberto Suárez y Analía Chera, Marita Ortega, eh, que fueron un poco digamos, quienes no solo sostuvieron a Infancia, sino trajeron la parte maternal, femenina y abuela también, porque Analía es abuela, eh, que le dieron, digamos, logramos también tener la visión femenina y la visión de la mujer en nuestras opiniones, que si bien siempre, digamos, en ningún momento relacionamos todo esto con género, porque no tiene que ver Ujú. con género, pero digo, muchas veces somos atacados y todos en relación a género, el tener a ellas no solo era, vamos a poner, no era no tengamos una mujer para que no nos critiquen por esto, sino que las visiones de las mujeres trajeron un crecimiento personal de cada uno de nosotros
de darnos cuenta de situaciones que viven las mamás que capaz que los papás no vivimos. Digo, ejemplo quizás el más típico y doloroso es la condena social que sufre una mamá impedida, que es, y algo habrás hecho, porque como siendo hoy en día, como ver un papá obstruido no es tan raro, en cambio una mamá sí es raro. Entonces inmediatamente la condenan socialmente y algo habrás hecho. Y eso es tremendamente doloroso para una mamá, porque encima que estás obstruido, encima la gente en vez de reaccionar a tu favor, reacciona a tu contra. Entonces Claro, se daban situaciones que teníamos que aprender a defender sin atacar, porque generalmente el humano la primera defensa es atacar, es contraatacar, sin sentido. Eh, y era, bueno, era aprender un montón de situaciones que viven las mujeres obstruidas o las mujeres complicadas de situaciones vinculares, y así como también la visión de abuela, porque Analía no solo era mujer, sino que era abuela, eh, y, y hasta de alguna manera digo, lo otro que tiene infancia más allá del sexo o género de las personas es lo federal. Teníamos, digamos, en la dirección de infancia teníamos mucha gente ubicada en Ciudad de Buenos Aires o alrededores, pero teníamos gente en Formosa, gente en Jujuy, gente en el interior de la provincia de Buenos Aires, y se fueron sumando referentes desde, digamos, de todos los puntos del país. Referente me refiero a gente que participa activamente y que toma decisiones en infancia, o que puede salir a hablar de infancia. Nosotros estamos tranquilos de que es la voz de infancia a lo largo y a lo ancho del país. Y uno se encuentra con diferentes problemas que, no sé, que en Buenos Aires no existen o que existen de otra manera. Ejemplo, no sé, en determinadas ciudades o pueblos donde no hay un psicólogo, o donde, no sé, recusar a un juez, por ejemplo, implica no estar trabajando con el juzgado de la localidad. Por ende, es un trastorno para todos. Y son problemas que uno ni se imagina en Capital Federal, que no sé, hay, no sé, 25 juzgados de familia. Entonces, bueno, recusamos a uno, está el de al lado. claro. Eh, entonces, fuimos aprendiendo de los diferentes conflictos, de las diferentes historias, eh, y, y fuimos creando una visión que yo creo que fue lo que nos llevó a ser un referente en toda esta temática, que era una visión sana de la problemática, eh, siempre buscando soluciones. ¿Cómo seleccionaron el nombre? ¿Cómo lo eligieron? ¿Cómo surgió? Y el logo. El nombre, nos pusimos a tirar nombres, como, digamos, como en la creación de cualquier empresa, digamos, que van saliendo diferentes nombres. O sea, siempre nuestro foco fue la vida sana de un niño con mamá y papá, y buscamos digamos, todos los nombres relacionados a la niñez, infancia, niñez, niño, eh, y algo que intentara transmitir felicidad y el hecho de que fuera compartida. Quedó infancia compartida bastante rápido, diría que no, digamos que se tardó capaz que, no sé, 2 horas en hacerlo, y 2 horas quizás no es poco porque para ese entonces infancia era tan activo y tenía tanto movimiento que proponer nombre capaz que eran 2000 mensajes de WhatsApp en Bueno, plena pandemia, tirando nombres y de una velocidad de, de no creer, digamos, era como o sea, más allá de los fanáticos que podemos ser algunos de nosotros, en pandemia, no sé, mientras otros miraban series de Netflix, nosotros trabajábamos en infancia y capaz que trabajábamos, no sé, 15 horas por día. Eh, entonces, digamos, eh, 2 horas parece poco, pero capaz que fue un montón. Y salió ese nombre y después de como, no sé si 2 años, no sé ni cuánto tiempo pasó, un día nos dijo una abogada que infancia significaba los niños que no tienen voz, y cuando justamente lo que estábamos queriendo transmitir era la infancia compartida, donde el niño tiene voz, pero bueno, uno no sabe, uno no
no conoce cosas que capaz que, ya digo, en este caso es un abogado, porque cuando estudian les enseñan cosas del latín, o no sé, todas las palabras que hasta te he escuchado mencionar a vos Ujú, en algún momento, digamos, salió eso y nos dijimos, uy, bueno, igual no íbamos a cambiar el nombre para ese entonces, pero digamos que con el diario del lunes Infancia Compartida debería haberse llamado Niñeces Compartidas o alguna, o no sé, Crecimiento Compartido o algo así, pero bueno. Y el logo fue bien claro el mensaje que era la idea de una familia con mamá y papá, digamos, representan, teniendo el mismo valor para el niño y unidos. Y yo creo que hoy mirando al logo es como el logo perfecto. Quizás falta algún niño para decir que es una familia más grande. Quizás falta del lado de los padres algo más del otro lado, como digamos, porque la familia para un niño son hoy en día, en estas familias modernas, son la pareja del papá, la pareja de la mamá, los animales de la casa del papá, los animales. Entonces, debería ser un logo tipo el de Ford más enorme. alargado, con un montón de gente o animales al costado. Pero yo creo que digo que transmite la idea de, del niño y hasta quizás lo único que nos complicó en su momento, recuerdo, fue, porque si bien el logo representa al niño en el centro, está chiquito para representar que es un niño y queríamos representarlo como algo más importante, pero si lo poníamos más grande no se iba a entender qué significaba. Entonces se dio un poco el juego de la imposibilidad de jugar con el tamaño porque dado al tamaño era, o sea, el tamaño lo usábamos para, para el significado de cada una de las personas que aparecía ahí. Eh, Así como también de alguna manera, digo, el logo muestra de alguna manera un papá y una mamá de la mano de un niño y no es que estamos en contra, no sé, de las familias que se den con doble papá o doble mamá, Claro. para nada. Sin embargo, creímos que era la forma de atrapar a la mayor cantidad de gente, digamos, o de representar a la mayor cantidad de gente, más allá de que, digo, no solo no dejamos afuera a ese tipo de familias, porque tenemos muchos casos, eh, digamos, de ese tipo de situaciones, sino que vimos como la forma más genérica de transmitir la idea. Suponte que una mamá o un papá que están siendo obstaculizados en el vínculo o que están sufriendo el incumplimiento de un régimen de comunicación van a infancia compartida. ¿Cuál es el abordaje que se les da? ¿Qué clase, si se presta algún tipo de servicio? ¿En qué consiste ese servicio? ¿Es legal, psicológico, terapéutico? Bien, mirá, legal no. Psicológico per se tampoco. Eh, se, lo que principalmente se le da a la gente es, primero, la participación, o sea, previo a una admisión, en la cual un poco obtenemos determinada información de la gente para saber, digamos, desde dónde vive hasta qué tipo de situación está. Eh, de alguna manera lo que se le da es acceso a a diferentes grupos de WhatsApp donde hay gente como uno, Claro. donde el como uno nace un poco de ese formulario que se cargó antes, como para detectar, no sé, por ejemplo, a toda la gente de Chaco la pusimos junta porque tienen desde el mismo código procesal a la misma ubicación y es más fácil que se junten. Eh, no sé, por ejemplo, a grupos de abuelos y abuelas, entonces todos comparten el mismo tipo de situación. Se ha dado grupos de madres, se ha dado grupos de abogados, se ha dado grupos de profesionales, se han ido agrupando, digamos, de diferentes formas, eh, pero digo, ese es lo principal. ¿Qué encuentra la gente en esos grupos? Primero un lugar donde volcar sus problemas y que otra gente desde sus experiencias le aconseje, principalmente porque lo que le ocurre digamos, a la gente en esta situación es que primero uno cree que es el único, o al menos hasta antes de la pandemia,
no era normal toda esta situación, o no era tan conocido. Entonces cuando te pasaba, te creías el único en el mundo que estaba viviendo semejante injusticia, y después te encontrás que no, que somos miles los que viven esta situación. Entonces lo primero que te da es un lugar donde le hablas a alguien que te entiende y que no te entiende desde el punto de vista profesional de la relación de un cliente, o desde el punto de vista, digamos, profesional, podría ser un paciente también, pero digo, desde el punto de vista de una diferencia en la posición, sino de estoy en la misma situación que vos y yo te aconsejo desde el corazón y te doy mi opinión, que puede ser absolutamente inválida, puede ser hasta una ridiculez, pero bueno, eso también permite, digo, mismo, encontrar un grupo de amigos. Ya digo, hoy Infancia nace de grupos anteriores, de organizaciones anteriores, que generó que determinado grupo de gente se termine haciendo amiga y forme otra ONG, y hoy somos un grupo de amigos, mismo, poniéndose hoy a la noche, independientemente de Infancia, vamos a ir a cenar todos los que estamos en zona Capital Federal. Entonces, digo, uno termina formándose un grupo de amigos. Eh, entonces, de alguna manera, lo primero que da es eso, el llegar a un grupo donde te aconseja desde el corazón, te aconseja desde hasta qué lugar ir o qué lugar no ir, te aconseja desde usar tu tiempo para, no sé, a mí me ha pasado de explicarle a una persona que vivía acá por el barrio, y le tuve que explicar que era una medida de restricción. Y no sé, digo, a vos te parecerá súper simple porque estudiaste para eso, pero a una persona normal eh, con un conocimiento básico de, digamos, de muchas cosas, explicarle que no se puede acercar a su hijo cuando él cree, digo, que no hizo nada para merecer esa situación, es una tarea realmente difícil, porque le tenés que explicar que si no llega a cumplir con esa medida, se le va a armar más lío. Claro. Entonces le tenés que hacer entender que le guste o no le guste, y capaz que, digo, no es perder, pero digo, uno pasa 2 horas en la vida explicándole a alguien eso, y se lo explica no desde el punto de vista cliente o del conocimiento, sino de, mirá, yo hice tal cosa, o yo viví tal cosa, o mismo yo leí en los chats que alguien hizo tal cosa y le fue mucho peor, o sea que, no, no sé, no, me voy a ir a encadenar en el obelisco, Claro. no, no lo hagas. O le voy a ir a prender fuego al juzgado, y no sirve para nada. O sea, ahí te van a tildar de violento y van a tener razón. Porque si tu solución es prender fuego al juzgado, digo, el juzgado o lo que sea. Sí, claro. Claramente, entonces digo, hay mucho abordaje de contención en ver a otros, mucho abordaje de contención de hasta, eh, quizás suena feo, pero es decir, bueno, al final no estoy tan mal, porque una vez que te metes en esos grupos ves gente que está mucho, no peor que anímicamente, sino ver que tiene casos muchísimo más complicados que uno. Complejo. Ujú. Entonces, como que uno mira y dice, al final no estoy tan mal. Y no Claro. porque uno se ría del otro, No. sino para decir, bueno, esto me tiene que empujar hacia adelante, como diciendo, tengo solución. Digo, desde preguntar a abogados, preguntar lugares donde se terapia coparental o revinculación, desde, eh, digo, eso por un lado. Por otro lado, contención, tenemos reuniones una vez por semana, que ahora últimamente no se están haciendo porque estamos un poco reestructurándonos, pero una vez por semana eh, se armaba virtualmente un grupo, y todos los miércoles a la noche se hacía una contención grupal, y se había formado un grupo hermoso, porque de pronto los miércoles había 20, 30 personas conversando virtualmente, eh, y terminabas conociendo a gente o hasta hablando y riéndote, haciendo chistes de cualquier cosa, en base a gente que no conocías, y sin embargo le conocías los casos, lo conocías ahí porque empezaba a contar su caso y se largaba a llorar, porque pregunta consejos, y ves que además después los consejos que le das o que le da a la gente los escucha, los intenta hacer, entonces vos decís, bueno, sirve, le sirvió a tal, entonces lo voy a intentar yo también, porque podés transmitir,
cosas que le vienen bien a todos en esto que yo te decía al principio, que es eh, infancia nace con algunas reglas del estilo de traer soluciones y no generar más conflicto. O sea, si te tiran una piedra, no devolves otra piedra. O no le devolves una piedra más grande. Al revés, te quedas la piedra y a lo sumo intentás ver cómo hacer para que no te tiren otra piedra. Mismo, quizás me has escuchado decirlo en alguna de las charlas de infancia, pero de alguna manera nosotros vemos que los juzgados terminan siendo el lugar donde ocurre la guerra, o sea que solo el juzgado la está formalizando, y de alguna manera en una guerra donde hay un progenitor de un lado, un progenitor del otro, y los niños en el medio, mientras se disparan, uno acude a la justicia pensando que nos van a sacar las armas, no, realmente, no literal, y uno va al juzgado creyendo, bueno, ahora nos van a sacar las armas, nos van a sentar a conversar, nos van a dar todas las herramientas para que solucionemos el problema. No, encontramos que el juzgado lo que hace es, quédense tranquilos, que les vamos a dar un arma a cada uno y una vez por semana o una vez por mes les vamos a dar una caja de balas para que se puedan disparar. Y uno dice, pero pará, si los niños están en el medio, lo que tenemos que hacer es no disparar y lograr que la otra parte tampoco dispare, aunque te sigan disparando. Es decir, yo bajo el arma, la guardo y a lo sumo me corro, resisto las balas como puedo, pero no disparar. Es una de las visiones que tiene infancia y transmitir esa idea, ya digo, en los espacios de contención, en los chats, es quizás lo que más cambia a la gente. Porque es lo que, digamos, que se dan cuenta de alguna manera que quienes dirigimos todo esto, realmente creemos que la solución está por otro lado y no en contestar, no en hacer guerra, no en usar a los nenes ni como botines digamos, de tenerlos de rehén, ni como, no, digamos que el otro progenitor es malo, lavémosle el cerebro, quemémosle el cerebro, no, todo lo contrario. Vamos todo el tiempo y hasta nos vamos transmitiendo las cosas que funcionan o las cosas que no funcionan. Che, mirá, me pasó tal cosa, ¿qué hago? O me pasó tal cosa, hice, no sé, de pronto te das cuenta que en algún momento capaz que estás criticando al otro progenitor eh, y decís, me pasó esto y mi nene, no sé, al día siguiente tuvo problemas con el otro progenitor y no está bueno. Y no lo hiciste a propósito, sino que simplemente se dio determinada situación, entonces comentás eso y otro te dice, no, yo intenté tal cosa, y en esa ayuda se da el crecimiento personal de todos. Eh, y volviendo a lo que decías que ofrece infancia. Por otro lado, ofrece la posibilidad de hacer. Eh, Nosotros siempre decimos que no pienses lo que infancia puede hacer por uno, sino lo que uno puede hacer por la infancia. Eh, y es ayudar desde todo punto de vista y ayudar también porque uno cuando no tiene a sus hijos o a sus nietos, dice, ok, ¿en qué ocupo el tiempo que yo pasaba con mis nietos, con mis hijos? Entonces, bueno, infancia te va a ocupar el tiempo con tareas útiles, y sea llamar a otros progenitores, sea estar en reuniones, sea buscar el contacto no sé, de políticos para reuniones buscando un cambio, de reuniones con diferentes, digamos, participantes de todo el sistema que pueden ser parte de la solución o que son parte del problema y al menos uno gentilmente le tiene que decir, date cuenta que está pasando todo esto. Eh, Digo, ayudar en todo tipo de cosas. Infancia es eso. Y ya digo, en pandemia fue súper clave porque estábamos todos recluidos, restringidos de todo tipo de derechos, además del no tener a nuestros hijos. Entonces, hubo como una explosión de esta situación porque había mucha gente con tiempo para ayudar. Eh, pero principalmente, ya digo, la ayuda que brindamos nosotros es tiempo que la gente le puede dedicar en ayudar a otros, en ayudarse a sí misma para tener un mejor crecimiento personal para cuando sus hijos vuelvan, hasta en reconocer, digo, hay muchos casos que son gente que está impedida del contacto con sus hijos por una situación absolutamente injusta, pero tenemos a otros que quizás con el tiempo se van dando cuenta de que no era tan injusta o de que no era
digamos, no de que era justa, no de que estaba bien, porque la solución no es cortar un vínculo, sino ayudar a que el vínculo funcione, Ujú. y darle las herramientas a los progenitores para que tengan un sano vínculo, sino que eran parte de esa guerra porque, no sé, porque se vivían peleando con el otro progenitor. Entonces, y si lo único que vas a hacer es dedicarte a pelear con el otro progenitor, nunca va a terminar esto. Nunca tus hijos van a crecer sanos. Entonces también es hacerles entender, hablar, hacíamos un montón de vivos eh, para los propios integrantes de infancia, digamos, con el objetivo simplemente de llevar tranquilidad, de llevar la visión y de llevar que el foco son los nenes. Eso quizás es lo más importante de todo, y en que hay que pensar los problemas desde el punto de vista de los niños. Te cuento, digo, algo muy típico que se da y, y que se da como muy naturalizado, y hasta vamos a darle un palito a colegas tuyos, es, no, si no te deja ver a los nenes, no pagues la cuota alimentaria. Y nosotros en infancia, estar adentro de la infancia y decir, pará, como diciendo, no, la cuota alimentaria la pagás igual. El conflicto que tenés con el otro progenitor no tiene nada que ver con que tu hijo no pueda comer o no tenga la plata para ir, como diciendo, ¿vos querés que tu hijo vaya, no sé, a jugar al fútbol a la tarde? Claro. Sí, y entonces paga la cuota alimentaria porque el otro progenitor, con la plata que vos pagás, le paga la cuota de fútbol. Ni hablar de casos mucho más graves que, digamos, que pueda comer o que pueda vestirse. Pero digo, hasta en el caso más simple, que es, no sé, que el nene haga una actividad física extra, y se dan situaciones así, nosotros desde infancia tenemos que salir digamos, a decir, gente, pongamos foco en los nenes. Mismo, pongamos foco en los nenes y en seguir adelante. Un nene no se va, digo, para los casos menos conflictivos de todos, digo, donde hay papás que participan de infancia y no tienen un problema, digamos, de no estar viendo a los nenes, sino simplemente de estar complicados en la vida con sus hijos. Eh, Uno muchas veces se hace problema por cosas que a los nenes no les va a cambiar la vida así por una sola cosa. No sé, de pronto se perdieron el cumpleaños de un familiar. No es tan grave, o sea, si no es lindo, no es lo correcto, pero diciendo, bueno, si los nenes no pueden ir al cumpleaños de su abuelo, hay que seguir adelante, hay que lograr pasar el cumpleaños de ese abuelo sin que el abuelo se ponga triste, por más que quisieran ver todos estar con los nenes, y hay que pensar en que los nenes, no, la siguiente vez que lo ves no le vas a decir, ah, no, porque el otro progenitor es malo, porque no te dejó, no, hay que seguir adelante y decir, bueno, lo siguiente, como diciendo, nos tropezamos con esta piedra, nos golpeamos, pero al nene hay que mostrarle que la vida sigue y que no nos tenemos que quedar trabados por algo. Eh, y es así como uno le va enseñando a sus hijos a sortear las piedras siguientes, a prevenir piedras siguientes, a detectar esas piedras. Eh, y de alguna manera es como que uno desde la distancia absolutamente lejana de no verlos, o hasta de la distancia cercana de participar poco en la crianza de sus hijos, le va igual le va marcando el camino. De alguna manera quizás uno no es el volante del auto que va manejando y que va llevando a los nenes, pero uno es la autopista y se encarga de pavimentarla. Y de Total. ponerle los carteles en cada, no sé, en cada curva peligrosa que haya. Sí. Eh, Se enseña con el ejemplo. Vos podés decirle muchas cosas a los y chicos, bueno, pero y si esto, vos tenés igual. conductas que van en contra de lo que vos decís, los chicos van a estar más pendientes de mirar lo que vos estás haciendo que lo que decís. Bueno, y eso es muy loco lo que decís porque eh, uno puede decir mil veces que no. No hay que pasar el semáforo en rojo, no hay que pasar el semáforo, pero si después lo pasás, el nene va a ver que lo pasaste. Eh, Digo, y pasan mil situaciones, no hablo ni siquiera de un semáforo en rojo, no sé, no hagas determinadas cosas al comer. Yo me acuerdo una anécdota casi ridícula, que era como diciendo, no sé, no agarres con el juguito que te quedó de la naranja en el plato, no inclines el plato y te tomes el juguito de la naranja. Yo me acuerdo que de chico hacía eso y mi viejo me decía, no hagas eso, no hagas eso. Y ahora lo ves que, no sé, le transmití a mis nenes, no es que inclinan el coso, pero mismo los nenes me dicen, está mal, papá, eso.
Bueno, esa no, capaz que no me lo dicen, pero pues ya son más grandes, digamos, pero uno puede decirle 1000 veces no hagas eso, y después lo terminas haciendo, entonces digamos, predicar con el ejemplo, ni siquiera con Mm, la palabra, es con el ejemplo. con el ejemplo. Eh, Escuchame una cosa, yo no me acuerdo cómo todavía, cómo llegué a los videos de Atrapados, que me parecieron tan impactantes, porque si bien uno podía escuchar relatos de padres que habían sido obstruidos o mismo de padres que creían que no era conveniente que el niño tuviera contacto con el otro progenitor, siempre faltaba esto de la visión de las consecuencias, ¿no? Del futuro, de cuando ese niño se convierte en adulto y cómo lo que pasó durante la infancia influye en sus decisiones de adulto, ya sea en formar pareja, en tener hijos, en la crianza. ¿Cómo surgió la idea de Atrapados? Atrapado surge primero de tener dentro de la dirección de infancia a alguien que trabaja justamente en la edición de video y en, digamos, que tiene no solo todas las herramientas, digamos, cámaras, micrófonos y demás, sino el conocimiento para generar de una entrevista un video, digamos, como cualquiera de los que se generan atrapados. Segundo, el mismo grupo de personas de la dirección de infancia estar todo el tiempo leyendo, buscando información. Entonces de pronto encontrabas que, creo que fue el caso de Damián de Santo, que apareció en un programa de Andy Kuznetsov, creo que fue, y mencionó algo, y automáticamente, porque la red de infancia está llena de papás y algunos estaban mirando eso y recortó el programita y mandó el video de 15 segundos contando eso, y dijimos, bueno, hay que contactar. Después, nada, es buscar el contacto, establecer el contacto, más con gente conocida, que es mucho más complicado de llegar. Si bien es gente mucho más pública y mucho más fácil de llegar, hay tanta gente llegándole que contactarlo no es fácil. Que se abran a hablar, más difícil todavía. Eh, pero bueno, después se dio la situación con, ya digo, los 4 atrapados, los 4 videos de atrapados, cada uno con diferentes situaciones. Pero se dieron cosas muy lindas en, en cuanto a lo que representa, digamos, el establecer la relación con esa persona y encontrar la forma de grabar y que esa persona se abra. Y hasta, digo, en el caso de Damián de Santos lo grabamos en plena pandemia, y como estaba la imposibilidad de cruzar a la provincia de Córdoba, ni siquiera podíamos ir presencialmente a hacerlo. Entonces Claro. le mandamos con alguien, no me acuerdo cómo era la historia, pero del estilo de alguien conocía a otra persona que trabajaba cerca de donde vivía Damián de Santo en Córdoba, y le mandamos la cámara, una cámara que vale un montón de plata, se la mandamos, y Damián de Santo dijo, sí, yo la armo en casa, como diciendo, a mí si me la traen, como diciendo, yo trabajo de eso, no soy capo, pero bueno, armo y terminó armando, y la grabamos o sea, con la cámara él físicamente, teníamos el teléfono sostenido, colgado de la cámara sostenido, o sea que Damián Santos estaba mirando la cámara porque nosotros estábamos detrás de la cámara virtualmente a través de un WhatsApp. eh, y, y nada, digamos, se dieron situaciones muy emocionantes, pues hasta verlo a Damián de Santos, una persona pública, quebrarse como se quebró, digamos, en el momento que estaba contando toda la historia y con un mensaje tan sano, además, de determinadas cosas que ya digo, para mí van a quedar, al menos para mí, nos marcaron un montón, como diciendo, no sé, en el momento en que le querés como joder la vida al otro progenitor, es como diciendo, es ahí donde está como la alarma, y escucharlo decir a él, como diciendo, es lo mismo que decimos nosotros, y él te lo está diciendo con 30 años de experiencia. Y es como muy choqueante. Y bueno, después digo, además está la tarea de Pablo en particular, que fue el que hizo todos los cortes, lo editó, un trabajo pero increíble.
y generó digo, no sé, 40, 50 minutos, una hora, no me acuerdo cuánto dura cada uno, de un tema dolorosísimo, y quedó un documental realmente apasionante con cada uno de ellos. Eh, ya digo, todos con diferentes situaciones. Está la de Damián de Santo mismo hoy en día. Damián de Santo creo que ponerle una semana después de que grabó, un incendio en Córdoba le llegó a quemar, él tiene un complejo de cabañas, y le llegó a quemar una de las cabañas, y me acuerdo que lo llamamos y él atendió como si fuéramos amigos de toda la vida. Y se da, digamos, ya digo, esta relación que te contaba hoy de cuando empezás con el dolor propio, la relación en lugar de con tus éxitos. O sea, creo que fuimos las primeras personas que a Damián de Santos, en vez de decirle, che, qué bueno me firmás un autógrafo, qué bien te fue en tal obra o en tal actuación, le dijimos, che, qué onda con tu familia, con tus papás. Y es como, me imagino que hasta para él debe haber sido como diciendo, mirá qué tipo de relación diferente. Atrapados es eso y resultó en un montón de cosas, en visibilización, Mm, eh, increíble, a tal punto que, no sé, digo, yo empecé terapia en un momento, y al principio de la segunda sesión de terapia, la psicóloga me dice, tenés que ver unos videos que se llaman Atrapados, que grabó gente. claro, Y yo medio empezar a reírme, y de ahí digo, soy el vicepresidente de esa ONG que claro. estaba hablando. Pero que una psicóloga, digamos, digamos, no, no. Y era en la segunda sesión, y por eso no sabía todavía de que yo trabajaba o le dedicaba gran cantidad de tiempo a infancia. Los videos, yo los vi y de cada uno vos extraes algo distinto. Es un mensaje que muestra al adulto desde la apertura del dolor por el que pasó, pero que tiene un mensaje superador. Me acuerdo específicamente del tema de Santos cuando dice que él hoy es el papá que es porque tomó contacto con su padre. Entonces, de alguna manera, no es una crítica, no es algo dañino, sino algo esperanzador. Este es el tema. ¿A cuántos papás hoy en día, papás o mamás, digo, o hasta abuelos, quizá los abuelos es más complicado porque dejar pasar el tiempo, Sí, no sabes si va a venir ese sí, tiempo? sí. Pero a muchos papás y mamás le decimos, "Ya lo mejor que podés hacer es alejarte un tiempo, que tu hijo sepa que estás. O sea, no sé, nunca dejes de aunque sea mandarle un mensajito de feliz cumpleaños, o de dejarle una torta en el colegio, por más que tenga 17 años y esté grande y le dé vergüenza. Eh, pero quizás en algún momento de más grande el niño pueda vivir de manera diferente esta situación y te pueda sentar a tomar un café, como el día que el papá de Santo apareció y pasó eso de que para él estaba muerto. Y le Claro, dijo a los amigos, y los amigos decían, ¿cómo? Si te dijiste que tu papá estaba muerto. Eh, entonces digo, no solo esperanzador, sino fue la forma de, de transmitir lo positivo. eh, y demostrar casos de cómo todo se soluciona. Digo, debe haber otros tantos casos que no grabamos Atrapados, en el que el vínculo se rompió y no se pudo restablecer, seguramente. Algo muy, muy lindo que pasó con todos los que grabamos es que no tuvimos que, digo, más allá de que esté editado, no es que tuvimos que cortar determinadas partes porque decís, uy, acá mirá cómo se la mandó, mirá la sí. bestialidad que dice. No, todo lo contrario, te das cuenta que cada uno rescata diferentes cosas. No sé, Cecilia Paso diciendo cuando creo que dice que cuando su papá falleció, se encontró revisando papeles, se encontró con todos los papeles Sí. que tenía haciendo cuentas el papá. Y será una manera quizás en ese momento, eh, a alguien que le pase una situación similar, agarrar el teléfono y llamar a su papá, Es tal coherente cual. el mensaje del video con el propósito, se podría decir, de infancia compartida, ¿no? Entonces, esto, insisto, son pequeñas grajeas que son difíciles de olvidar. Hay una parte que yo siempre me acuerdo y la cito cuando hablo, ¿no? En casos parecidos. Eh, Esto de que Cecilia Dopazo dice que fue a ver una psicóloga
y que la psicóloga le dijo, vos tenés que lograr ver a tu papá con tus propios ojos y no a partir de los ojos de tu mamá. Y eso es tan gráfico y tan posible, en donde vos lo que ves es el desorden que se produce cuando un chico se pone en el conflicto, ponele conyugal o de pareja, y el lugar de él es otro, porque él lo que tiene que fomentar es su vínculo filial con su papá. Por eso te digo que me parece que a mí me impactó y es el día de hoy que me sigo acordando partes y que muchas veces en las consultas hablo de esto porque me parece que es un mensaje superador y yo creo que eh, muestra un aspecto que hasta este momento no, digamos que hasta el momento de que aparecieron los videos no se había visto, que es la visión del niño adulto, ¿no? Porque vos tenés las dos Tal versiones de cual. las partes, pero el niño, y cuando es niño por ahí está la escucha, pero esto no trasciende. Ahora, cuando es un adulto y puede hablar de lo que sintió, de lo que pasó y cómo esto influyó en su vida, me parece que por eso es tan importante la imagen. Así que yo, como mamá, como profesional, agradezco infinitamente el trabajo que ustedes han hecho porque la verdad es que eh, permite incluso eh, sugerir a un cliente ir a ver esto para que pueda ver un aspecto que se le está escapando, ¿no? De la situación por la que está Tal cual. atravesando. ¿No? Y hay, mirá, un millón de cosas que, digo, que pasan el día a día, de cualquier familia, digo, y hasta de cualquier familia separada, digamos, o sea, con progenitores separados, pero que se llevan bien y se hablan, que es, no sé, digo, el ejemplo que da el periodista deportivo, Recondo, Recondo, Gastón Recondo, eh, que habla de cómo ponía los cubiertos tremendo. en su casa. Y vos decís, digo, yo no, capaz que no me doy cuenta, digamos, de esa situación en particular, pero seguro hay otras que en el día a día vos decís, no hagas eso así, hacerlo de tal manera. Y después pensás y decís, claro, un día le preguntás, ¿por qué hiciste tal cosa? Y porque con mamá lo hacemos así. Y vos decís, claro, yo lo haría de manera diferente, pero está bien, lo hace. O no, como diciendo, no vamos a hacer. Y te encontrás con esa situación y ya digo, él lo ejemplificó con los cubiertos, las posiciones de los cubiertos, de la servilleta, no me acuerdo exactamente el ejemplo, pero digo, son pequeñas situaciones del día a día que ocurren en cualquier casa, hasta de la casa, no sé, a qué hora se acuestan los nenes cuando son chiquitos, y en una casa se acuestan a las 11:30, en la otra a las 9. Eh, y la solución quizás sería que los dos flexibilicen, uno que deje, no se acuesten tan tarde y el otro que flexibilice un poco, cada uno tendrá sus motivos, sus argumentos y demás, pero bueno, la cosa es, ok, no le criticamos todos los días al que cuesta a las 9 de la noche, no, porque ayer te dejaron, estás cansado hoy porque ayer tal cosa, ni del que a las 11 dice, no, es una locura que se acuesten a las 9 Eh, y no. yo escuché una Está en el psicóloga, aprender a ser papá, digamos también. claro, yo escuché una psicóloga, o psiquiatra creo que dice que hay dos ciudadanías, hay dos casas. Entonces hay reglas distintas en cada casa y uno puede, eh, digamos, pueden convivir con dos reglas, Claro. con distintas cuestiones, pero es complejo. Te quiero preguntar si vos crees, y acá es algo muy personal tuyo, ¿no? En función de tu experiencia y de lo que escuchás dentro de infancia, si consideras que eh, los abogados están preparados para acompañar esta clase de procesos de obstaculización de contacto, de incumplimientos de régimen de comunicación. Mira, diría, en general diría que no, pero a ver, no porque sea culpa ni de los abogados, no es, yo creo que principalmente el proceso que se lleva a cabo es un proceso erróneo. O sea, con ese tipo de proceso jamás vamos a llegar a una solución. Es como, no sé, si se nos ocurriera, no sé, crear edificios sin usar las manos. Los albañiles no pueden usar las manos. Son malos los albañiles porque no hacen los edificios correctos y no, en realidad les sacaste las manos, van a hacer lo que pueden. Claro. Entonces digo, más allá de que, vamos a seguir con el ejemplo, los albañiles no hagan ejercicio con los pies para reemplazar a sus manos, y no trabajen, no sé, el equilibrio que van a tener que tener para hacer las cosas no con las manos, eh, en realidad el problema es que le quitaste las manos.
Entonces, digo, más allá de lo mucho o poco que se capaciten, que trabajen, que banquen los abogados, estamos en un proceso ridículo, eh, porque es un proceso no solo adversarial, sino que no tiene foco al niño, no tiene foco en solucionar los problemas, ni del niño ni de los adultos. Diría que hoy en día, para lo único que sirve la justicia de familia es para cronificar los conflictos y o decir que uno ganó, basado en nada, en la simple aleatoriedad de algún buen escrito o de alguna buena, eh, o aprovecharse de algún hecho particular, digamos, fortuito de la otra parte, o de hacer trampa o de aprovecharse del sistema o de lo que sea. Pero en general digo, no está preparado ninguno de todos los operadores del sistema para trabajar en este sistema. Y principalmente, obviamente, los progenitores que viven las situaciones somos los primeros no preparados en, en la problemática, digo. Por eso digo, no se trata de los abogados, digo, más allá de que creo que hay en general eh, una falta de, ni siquiera digo de preparación, sino de encontrar las herramientas adecuadas para buscar la solución y no ganar. Cuando uno eh, encuentra en abogados que, por ejemplo, quieren ganar, quieren que la persona a la que defienden gane, en lugar de decir, no, mirá, porque si haces esto, mm, aunque ganes vos, los que no van a ganar son los nenes, no van a ganar nunca, como diciendo, nunca vas a terminar el conflicto. Con con esta forma de vivir, puede ser que el juzgado te dé la razón, pero que tus hijos y vos nunca van a vivir en paz, ni hablar el otro progenitor probablemente, pero diciendo que nunca van a tener la paz, nunca la van a tener. Y ahí otra vez vuelvo, el abogado también se presta a eso, o muchos abogados se prestan a eso, porque saben también que si a una parte le decís, mira, no hagas esto, probablemente la parte se vaya con otro abogado. Entonces tampoco es la solución decirle a la parte. eh, También hay mucho de que entiendo que como abogado uno también hace, no sé si de psicólogo del cliente, porque la psicología es otra cosa, pero digo, bancar emocionalmente al cliente y a un cliente desbordado por estas situaciones es una tarea que el abogado no debería hacer y Exacto. que hace y que le pone con todo el corazón. Digo, el sistema es un desastre porque los procesos que ejecuta el sistema son de imposible ejecución exitosa, digamos, más allá de las diferentes herramientas que van apareciendo, no sé, la coordinación parental como una, la terapia coparental como otra, eh, digamos, hasta la revinculación trabajada en forma familiar como otra, es que la solución va a tener que ser compartida. Solo cuando todas las partes participen en conjunto de la solución, va a haber una solución. Y por ende, y acá es donde digo que el sistema está roto, porque el sistema, como el director del sistema que vendría a ser el juez, jamás participa activamente del proceso. El sistema está estructurado para que no funcione. Y está fijado como la forma de resolver el conflicto, con lo cual pareciera como que en el momento de pensar en delegar esa facultad en el Poder Judicial, no se mensuró debidamente. Yo rescato esto que vos decías, ¿no? La sentencia lo que hace es imponer una decisión respecto digamos, hace lugar a una petición en demérito de la otra. El tema es si después esa situación no genera un nuevo expediente, un nuevo reclamo, con lo Tal cual cual. la sentencia no resuelve el conflicto. Este es el tema. Tenemos Tal que cual. dar una solución superadora en esta situación. Y ahí me parece Es que que, es donde falla. te digo, como licenciado en informática y ponerle que haber dirigido una pyme, eh, ves la estructura de funcionamiento de un juzgado y es inviable, porque digo, ya digo, y no por criticar al juez en particular, el juez es quien más debería saber de derecho, porque es el que finalmente va a decidir sobre las cuestiones y es hasta el que está poniendo la firma, que si de pronto firma algo que no debería, está poniendo su firma y su trabajo y su carrera, por así decir, en nombre de una mala decisión, ¿sí? Que hasta le pueda costar el cargo, digo.
Ujú. Entonces, debería ser el que más sabe de derecho, ¿sí? Debería dirigir al grupo de gente, o sea, coordinar y dirigir al grupo de gente, ¿sí? Y además es el director de toda la gestión, digo, no solo el valor humano, sino dirigir el proceso y la gestión de su trabajo. Es, en toda empresa, vos tenés al gerente general, que es el que simplemente sabe coordinar a la gente y sabe cuál es el norte o decide cuál es el norte, y después tenés a los diferentes gerentes que van decidiendo sobre las diferentes cosas. Entonces, vos ves y vos decís, acá debería haber, llamémosle, un secretario, digamos, lo que acá representa un secretario que sea el que más sabe de derecho. O N secretarios donde uno sabe, no sé, mucho de derecho de la niñez, el otro de derecho, no sé, de discapacidad, otro de derecho de violencia de género, otro de derecho de lo que sea. Después otro que sea un capo gestionando, mismo que no sea abogado, necesitamos un gestionador, ¿sí? Después necesitaremos otro que gestione los recursos humanos y los valores, porque también tenés a gente que trabaja en el juzgado que está disconforme porque nunca crece, porque ve que los problemas no los soluciona, porque ve que el sistema no funciona. Entonces digo, necesitamos tres, y que el juez sea quizás el que esté arriba de todo, o el juez sea uno de esas posiciones, no sé cómo, pero digo, y las empresas que tienen, las empresas, digamos, terminaron en esa, en ese funcionamiento jerárquico, porque fue la manera que tuvieron las empresas en general, ¿sí? Digamos, de definir las estructuras gerenciales para que tengan la mayor rentabilidad posible, o el mayor éxito, digamos, a la solución que vienen a solucionar, digamos, al problema que vienen a solucionar cada uno de los servicios que brinda la empresa, ¿sí? Entonces, cuando te encontrás que la estructura esa no está generada para el éxito digamos, para ser mejor manera de solucionar los problemas que la gente le trae, digamos, imposible que funcione. Entonces digo, vamos a criticar al juez, vamos a criticar al secretario, vamos a criticar a la Cámara, vamos a criticar a quien sea, porque la estructura que está no funciona, porque es inviable. Por eso digo, como que vos eh, ves funcionar a cómo está estructurado el sistema y hasta ni siquiera se lo valora, pues digo, debe haber un montón de jueces que hacen magia para intentar llevar a cabo las cosas y les es inviable. Debe haber un montón de gente que estudia un montón de, no sé, de derecho y después nunca aplica las cosas porque le dedica un minuto a cada expediente, entonces nunca va a aplicar lo que leyó o el curso que hizo Claro. o lo que haya aplicado, así como tenés a otros, no sé, haciendo haciendo cursos de gestión que después nunca pueden gestionar porque tienen un caos ya tan grande que es imposible gestionar. Claro. Entonces digo, es como que, por eso te decía al principio no, digo, cuando me preguntaste si creías que los abogados es no porque el sistema no está pensado para que funcione, y a esto iba cuando no está pensado para que, digamos, no está pensado ningún, digamos, y por eso todos vemos que cada uno de los principios del derecho parecen de alguna manera un chiste, porque no sé, decimos la oficiosidad, que el juzgado tiene que defender a los niños sin que las partes se lo pidan. Si están totalmente colapsados por la culpa de ellos mismos, del sistema, de las partes, de lo que sea, pero encima le vamos a pedir que de pronto reaccionen y digan, ah, no, tenemos que hacer tal cosa. Si ya Es es un... yo te diría que es más un voluntarismo y una expectativa que no es razonable. Exacto, tal No, cual. o sea, cuando ya se fijó, ya no era razonable. Me gustaría hacerte, haciendo honor a Atrapados, me gustaría terminar esta entrevista haciéndote las preguntas que hacen en los videos que me parecieron espectaculares, por cierto, y que llevan a mucha reflexión. Entonces, en la primera te diría, ¿qué le dirías a un progenitor que está siendo obstaculizado en el vínculo con su hijo o hija? ¿Qué le diría a un progenitor? Que tenga paz y paciencia. eh, Paciencia porque es muy difícil y porque el sistema no funciona y que la única manera de salir adelante va a ser pensar en su hijo y no pensar en ganar la guerra contra el otro. No, no sirve la guerra contra el otro. Sirve pensar en las situaciones que viven tus hijos en el día a día y lograr pensar como uno es parte de ese día a día y cómo se puede trabajar para que el nene crezca en una familia feliz.
Eh, y uno siempre es parte del problema. Más, más o menos responsable, pero uno siempre es parte del problema. Digo, aún poniendo casos, vamos a poner un caso extremo que es, no sé, un progenitor que le vive pegando al otro. Eh, y no es, digo, el golpeado, el que recibe la paliza, ¿sí? No es listo, cortamos el vínculo con eso y solucionamos el problema, porque el nene igual necesita a un papá, quizás lo que necesitan es trabajar, ver cómo hacer para que ese papá no reaccione violentamente, mandarlo a un curso donde se capacite y detecte su violencia, hasta detecte qué es lo que genera la violencia. Entonces digo, quizás también está en el otro, en cada una de las partes de donde está el problema. Y todos pensar en qué es lo mejor para el niño. Eh, y tener paciencia y escuchar a todos. Y sacarse no sé si es odio la palabra, pero cuando uno empieza a vivir esta guerra es como que se pone como parte de esa guerra y lo primero que tenés que hacer es salirte. No, yo no quiero luchar esta guerra. Y es muy difícil, digo, ¿eh? Y mismo uno muchas veces se ve en el medio de, no sé, te agreden por mail, entonces respondés algo que lo lees al día siguiente y decís, lo único que hice fue tirar una piedrita más en el conflicto. No lo Claro. debería haber hecho, bueno, ok, la vez siguiente no lo hago. Es trabajar todo el tiempo. ¿Qué le dirías a un progenitor que está obstaculizando? ¿Cuál sería el mensaje? Difícil porque quien obstaculiza generalmente no se da cuenta de lo que está haciendo. Eh, Pensando en el niño, digo, porque para ganarle una supuesta guerra al otro progenitor está vulnerando los derechos de su propio hijo y que estoy seguro que si se diera cuenta de lo que está haciendo, lo dejaría de hacer inmediatamente. Diría en general que cada vez que, digo, lo que diría es que cada vez que vaya a tomar una decisión, piense si esta decisión es lo mejor para él. Y ahí es donde uno se va a dar cuenta diciendo, aún en casos, eh, digamos, donde hay violencia o situaciones así, quizá lo que hay que hacer es trabajar ese vínculo, ¿no? Es pensar en qué es lo mejor para el nene y obrar en consecuencia, todo el tiempo. Como un ejercicio aún, y digo, y lo otro es eh, autoevaluarse todo el tiempo y ver cuándo uno obró mal, aún en pasado, digo, es eh, pedir perdón hasta a uno mismo, digo, no estoy diciendo que agarre el micrófono y diga, No, o no, le diga a entiendo. su hijo o al otro progenitor, me equivoqué, pero decir, bueno, mañana lo que hoy hice mal, mañana lo hago diferente, como un Claro. trabajo interno enorme. Siempre hay oportunidad Eh, de corregir. y tal cual, absolutamente. Y siempre hay oportunidad de, no digo de perdonar, pero sí digo porque hasta hay casos muy, muy, muy graves en donde donde hasta de alguna manera digo, infancia no defiende situaciones de infancias compartidas, en situaciones de progenitores o familias ultraviolentas, o ni hablar de abuso, digo, ni hablar. O sea, ahí no Ujú. queremos contacto. Sin embargo, igual, digo, poner que no en una situación de abuso donde creemos fielmente que no solo no debe ver al niño, sino que ese progenitor o progenitora es un delincuente y debería estar tras las rejas. Digo, más allá de esos casos particulares, eh, uno debería trabajar para que ese otro progenitor tenga un sano vínculo con su hijo por el bien de su hijo. Entonces digo, a eso hoy no digo perdonar, pero sí pensar en, ok, ¿cómo ayudo a mi hijo a que tenga vínculo con esta otra persona que quizás no es lo mejor, no es lo planificado, no es lo que quería cuando decidí ser mamá o papá, pero es lo que salió, es lo que hay. Ah, Digamos, exacto, trabajar con lo que hay. con lo que hay. Eh, pero bueno, tampoco es fácil y y más difícil, digo, es llegar a la cabeza, por así decir, de ese puente obstruyendo, eh, porque no está preparada para eso, porque está en la guerra. Entonces es como si estuvieras en la guerra y te dijeran, che, ¿sabés que tu Sí, enemigo no es tan enemigo? Y no sé, anda a decírselo al general, anda a decírselo al presidente de mi país que me puso en esta guerra.
acá no hay gerente general, digo, acá no hay, digo, el presidente, no hay acá la culpa, digamos, o el director de la orquesta es uno mismo, pero uno ya está metido en la guerra. Entonces andá a decirle a todos los otros expedientes que tengo, andá a decirle a todos los otros problemas, andá a decirle lo que me dijo la otra parte. Igual, pensá en tu hijo y nadie necesita toda esta situación. Bueno, y la última, desde tu lugar, ¿cuál sería el mensaje para la niñez en sí que se ve afectada por este tipo de situaciones? Es la más complicada de todas porque en la actualidad diría que no existen herramientas que le permitan realmente encontrar una salida a todo esto. Porque, ya digo, en infancia lo que hemos detectado con la enorme cantidad de casos es que hay determinados patrones, digamos, no sé, 10 patrones de comportamiento, 10 patrones de situaciones, que digo, algunos tendrán 3 o 4 en sus causas, otros tendrán una sola, eh, pero en general no están dadas las herramientas para que los niños encuentren una solución fácil. Digo, eh, los psicólogos de los niños o no tienen las herramientas para levantar los mensajes de alerta o no lo quieren hacer, o son elegidos por quien está obstruyendo, entonces no hay manera de salirse del problema, o no tienen el coraje o las agallas para levantar el teléfono y retar, entre comillas, al progenitor que está haciendo la conducta indebida, o de informar a la justicia con un mensaje directo. Yo siempre digo esto digo, uno ve páginas y páginas de, no sé, de informes psicológicos que capaz que se resuelven en una frase. Mismo me reí el otro día con una de las mamás de infancia, eh, que hablábamos como diciendo, hay una película, nunca me acuerdo el nombre, una película de los 90 o de los 80 que una, una mujer le hierve el conejo Sí, a atracción fatal es esa, sí, yo me acuerdo. Atracción Fatal, ahí está. Bueno, imagínate, digo, lo pongo figuradamente y a modo semi chistoso, pero imagínate un informe de 15 páginas, ¿sí? Que habla mal de una persona, no me importa si es mamá o papá, o abuelo, quien sea, a que 15 hojas que en el expediente no van a leer ni van a encontrar la frase clave que quería poner esta frase clave, pero la dibujó con 15 hojas para no resultar tan duro, a decir al informe que diga, en vez de decir esta persona vino bien vestida, en tiempo y forma, todas las cosas que poner esta o este, digo, no importa, este te hierve el conejo. Claro. Es chistoso, digo, visualmente, pero transmite el mensaje que diciendo, ojo, acá hay una señal de alerta gigante, este te hierve el conejo. Es como si dijéramos, bueno, pongamos un grado de 0 a 10 y no está bueno calificar, porque y hasta es difícil para un psicólogo hacerlo, ¿sí? Ujú. Pero hoy nadie tiene digamos, el coraje de la gente con la cual el niño tiene contacto, sean psicólogos, escuelas, instituciones deportivas, sociales, culturales, familia. Nadie tiene el coraje para decir, este te hierve el moño o está pasando esto, digo, claro. Y que alguien reaccione ante eso y reaccione de manera coherente. Digo, también está la reacción incoherente, que es cortemos todo. Entonces es como, si la solución va a ser usar una tijera, como si está el dicho este que si lo único que tengo es un martillo, todo lo que voy a ver son clavos. Claro, Entonces, si la justicia, la única manera de actuar es la tijera de vínculos, digo, más bien que todos esos otros actores van a obrar en consecuencia, no diciendo se te hierve el conejo. Van a buscar decirlo en 15 páginas que nadie va a leer y por ende va a seguir viendo conejos. Digo, más allá de lo chistoso figurado del hervir el conejo, ujú, eh, digo, hay tantas situaciones que los niños viven en general, que son absolutamente evitables y no solo en evitar en el paso inmediato, porque hasta, digamos, la forma que uno aprende es chocándose con las piedras, porque así las detecta y las aprende
las aprende a detectar la siguiente vez que te toca pisarlas. O te preparás mejor para pisarlas y no caerte o las esquivás. No estoy diciendo que no, que tapemos las piedras. Estoy diciendo que le tenemos que dar a los niños las herramientas y a todos los que participan del sistema de protección de niñez, las herramientas para que puedan detectar las piedras y buscar solucionarlas. Solo que el sistema no está preparado. Entonces digo, ¿qué decirle a un niño? Hoy me encantaría decirle que, no sé, que mismo, que nos contacte. Nuestro sueño fue siempre tener un grupo de contención de niños y trabajar con los niños. Solo que es muy complicado, porque el sistema no está preparado para un agente diferente que solo quiere solucionar el problema sin guerra. Eh, ¿Qué le podemos decir a un niño? Y que busque con sus herramientas las soluciones, que pida ayuda, y que hasta de buena manera le haga saber a los progenitores que no, digamos, que ese tipo de cosas no es la correcta. Yo creo siempre que sirve, digo, y otra vez pongo de ejemplo como algo súper suave en la problemática, pero que muestra el tipo de soluciones, es desde, yo no quiero faltar al cumpleaños de mi primo, yo quiero ir, es mi primo, ¿por qué no voy a poder? Imagínate que uno le dijera a su mamá o a su papá, yo quiero ir al cumple, no sé, del sobrino de mi mamá, que digo del primo, digo, yo quiero al cumple de mi primo, pero digo un sobrino del otro progenitor. Eh, Debería hacerles pensar a los progenitores que obstruyen o que complican toda esta situación, eh, debería hacerlos pensar, ¿qué estoy haciendo? Eh, pero sinceramente no veo hoy en día, no veo soluciones rápidas. La escuela misma no lo es, que debería ser uno de los lugares más levantadores de alerta temprana de toda esta problemática. No lo es porque no quieren más problemas, porque ya bastante problema tienen con los progenitores, discutiendo y haciendo escenas en la escuela, como para encima intentar levantar alertas a un sistema que no funciona. Y hasta quizás equivocadas, digo, porque qué si encima estoy levantando una alerta equivocada. Eh, pero bueno, es como siempre, digo, para mí el sistema está lleno de agentes con falta de coraje. Eh, Todos. Entonces, de alguna manera, no hay herramientas visibles para los progenitores hasta que no pensemos un sistema diferente. Que es un poco lo que trabaja Infantil. En pensar un sistema diferente, en traer alternativas diferentes, llamémosle, en hacer rupturas inteligentes, digo, llevando digamos, a la marca y al concepto. Necesitamos eso, las rupturas van a existir, solo que las tenemos que trabajar inteligentemente. Vivimos usando no sé, yo trabajo en tecnología, smart por inteligente es la palabra de moda, smart todo. Ya digo, la inteligencia artificial es justamente, digamos, el procesamiento artificial del uso smart e inteligente del pensar, digamos. Y sin embargo somos humanos y no pensamos inteligentemente. Mm. Entonces, más allá de que la inteligencia artificial nos pueda ganar o no, tenemos que hacer procesos inteligentes. Hasta que no hagamos procesos inteligentes, los niños no van a tener soluciones inteligentes ni rupturas de sus progenitores inteligentes. Y lo único que vamos a estar generando es una siguiente generación de niños, espero que no rota, pero sí lastimada. Mm. Digo, de la misma manera que hace, no sé, y no soy un experto en esto, pero digo, hace la generación anterior a la nuestra, vivió en situaciones de, llamémosle, dominación masculina sobre el género femenino y generó políticas de género que mal aplicadas terminan siendo otro problema más, en lugar de usarlas inteligentemente. Entonces digo, lo que necesitamos son soluciones inteligentes a cualquier tipo de problema. Solo que Mm. bueno, estamos en el planeta Tierra, digo, esto ni siquiera es contra Argentina, digo, Bueno, o pero contra. no, pero me parece que lo importante es estar en la búsqueda, ¿no? Y Tal cual, bueno, estar, eso es infancia. Y ya digo, y eso es cada uno de eh, y digo, y te involucro. Lo que hemos visto con el tiempo y con el pasar de los contactos es que los contactos que se mantienen en infancia, digo, vos desde Rupturas Inteligentes como uno de ellos, somos el tipo de jugadores que estamos pensando que, digamos, que podemos
digamos, tener desacuerdos, pero que estamos capaz que en un 95% en común, de que así no vamos por buen camino y que hay que pensar soluciones alternativas. Ujú, Eh, entonces digo, hay que encontrar un sistema que implemente todas y cada una de estas soluciones alternativas. ujú. Esa va a ser la manera de, digo, muchas digamos, se van a estrellar contra el poste y van a ser un fracaso. Tan fracaso como los que estamos generando ahora con el sistema actual. Entonces digo, probemos cosas nuevas. Alguna de todas esas va a empezar a Va a funcionar hasta que funcionar, alguien le encuentre la trampa. tal cual. Digamos, prueba y error, lo que uno hace en la Prueba. vida. Así es la vida, tal cual. Y bueno, Fernando, muchísimas gracias por la entrevista, muy enriquecedora. Agradezco mucho todo lo que compartiste porque me parece que en definitiva es muy loable el objetivo y el propósito de infancia. Y lo que me maravilla es cómo de situaciones muy complejas, difíciles y dolorosas, eh, uno puede armar algo superador, ¿no? Como infancias compartidas. Así que felicitaciones por lo que hacen. ¿Mm? Muchísimas Bueno, gracias. gracias en nombre de todos, de toda infancia.